buenas tardes a todos los participantes a este espacio. Les damos la más cordial bienvenida. Siempre es un gusto recibirles en este espacio, en este lugar donde tratamos de pensar, de reflexionar, de profundizar sobre algunos temas, sobre algunos aspectos, sobre algunos componentes relacionados con 55 más y aspectos que se relacionan con nuestro bienestar, con hacer una revisión de aquello que hemos hecho, una revisión de aquellos aspectos que a lo mejor sentimos que repetimos de forma constante y no nos llevan a buen puerto, de aquellos aspectos que vamos descubriendo porque a lo mejor tenemos más tiempo, porque a lo mejor ya estamos mucho más serenos, porque a lo mejor vemos la vida de otra manera y nos percatamos de que ahí hay algunas repeticiones o hay algunas prácticas o hay algunos aspectos que ya tenemos tiempo pensando que los queremos cambiar, que debemos de tomar decisiones distintas. Pues este espacio está para esto, para que nosotros les propongamos algunos temas, les sugiramos algunas revisiones y ustedes puedan ir viendo si aplica en su vida, si ya habían escuchado antes del tema, si nunca habían ustedes analizado ese punto y ya tienen aspectos de referencia. Pues estamos viendo, estamos analizando en este tercer bloque desafíos. Y acuérdense que la maestra Laura nos dejó la semana pasada, junto con nuestra experta, revisar aquellas prácticas, aquellas creencias, aquellas ideas que son paralizantes, aquellas que nos defienden demasiado o nos ponen un alto. Vamos a empezar algo y nos dicen, no, no puedes. Hay esa vocecita interior que nos indica que a lo mejor va a ser muy difícil o que nunca lo hemos hecho y que bueno, ¿para qué lo tenemos que hacer ahora? Todas esas son ideas, prácticas, una serie de detenimientos o de elementos que nos paralizan. Pues este otro desafío es tratar de superar los duelos. Pues vaya tema que hoy nos va a acompañar. Pero antes de empezar nuestra charla con nuestra experta, ¿por qué no hacemos un poco de ejercicio? Así es que vamos a ver hoy qué nos toca realizar. Corre video. Estiramiento número 4, deltoides. Posición inicial de pie, espalda recta y mirada al frente. Colocamos la mano derecha en el codo izquierdo y ejercemos una suave tracción llevando el brazo por delante del cuerpo hacia el lado izquierdo. Mantendremos la posición entre 10 y 15 segundos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Volvemos a la posición inicial y realizamos el mismo ejercicio con la mano izquierda. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Despacio, volvemos a la posición inicial. Estiramiento número 5. Dorsal e intercostales. Posición inicial. De pie, espalda recta y mirada al frente. Brazos pegados al cuerpo. Estiramos alternativamente los brazos hacia arriba, intentando alargar una mano más que la otra. Primero con un brazo y luego con el otro. Comenzamos con el derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
y 10. Cambiamos con el izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descansamos, posición inicial. Estiramiento número 6, lumbares. Posición inicial, de pie, espalda recta y mirada al frente, brazos pegados al cuerpo. Flexionamos la espalda para tocarnos las puntas de los pies. Podemos flexionar ligeramente las rodillas. Mantendremos la posición entre 10 y 15 segundos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Volvemos a la posición inicial y descanso. ¿Qué les han parecido nuestros ejercicios del día de hoy? Sobre todo este último, yo no solamente tuve que flexionar ligeramente las rodillas, tuvo que ser bastante flexión, pero justo estos ejercicios lo que tienen es que nos permiten medir esa flexibilidad que nos caracterizaba de niños o de niñas o de jovencitos y que podíamos rápidamente atrapar algo debajo de la mesa o de la silla o que podíamos inclinarnos rápidamente y volver a nuestra posición sin mayor problema. Bueno, pues esas características, esas habilidades, pues se van perdiendo porque a lo mejor no hemos hecho el ejercicio suficiente. Pues es tiempo de retomar estas flexiones, estos estiramientos, estas presiones, este ejercicio de fuerza que nos dan tono muscular. Así es que, Laura, pues hacer ejercicio. ¿Tú qué nos recomiendas? A ver, coméntanos. No, bueno, es que de entrada lo dice tan facilito y lo hace tan sencillo que dices, ay, claro, pero a la hora de hacerlo ya es un cambio. ¿Y qué tal? Sobre todo hoy que es el Día Mundial de la Persona Mayor. Entonces, pues bueno, haciendo honor justamente a este día, pues estamos precisamente aquí. Pero déjenme compartirles, para entrar ya en el tema, un video que me pareció muy amoroso y que quiero compartir con ustedes a ver qué les parece. Vamos a ver.
Bueno, Pati es muy sensible, pero me parece que es muy amorosa esta parte de decir, es parte de la vida. Y mientras más natural lo veamos, mientras más nos sumemos a ese momento que va a llegar tarde o temprano, pues lo hagamos justo con esa ilusión de mientras llegue, sabemos que va a venir, pero entre tanto hay que vivir, ¿no? Hay que disfrutar. Y bueno, Así pues con este sentir nos permitimos presentar a nuestro especialista el día de hoy, la maestra Lupita Hernández Magro, que ella es profesora de educación preescolar, psicóloga educativa, maestra en ciencias de la educación por 39 años de experiencia en este campo maravilloso psicopedagógico. Y bueno, pues actualmente trabaja como coaching parental, es decir, asesora a nuestros queridos padres de familia en diversas problemáticas educativas, familiares y formativas. Entonces, bueno, hoy nos acompaña y pues le damos la más cordial bienvenida. Adelante. Muchas gracias al Grupo Loga por esta invitación y gracias a ustedes que están del otro lado. Pues vamos a hablar brevemente de lo que son pérdidas en la madurez. Y yo quisiera abordar 3 puntos muy concretos que tienen que ver con estas cuestiones de pérdida. Sabemos que a esta edad todos seguramente hemos tenido pues distintas pérdidas, seguramente algunas significativas, es difícil no tenerlas a mediana edad. Y yo quisiera que nos concentráramos en 3 puntos que si bien están ligados con estos procesos de pérdida, quizás a veces no se abordan o no se abordan lo suficiente y están más vinculados con esta etapa de la vida que es la madurez. Decía Henry Bergson, el filósofo y escritor francés, que existir es cambiar, cambiar es madurar y madurar es crearse a uno mismo sin cesar. Lo primero que quisiera abordar es la importancia del cambio. Todos nosotros, en los duelos que hemos pasado, en las pérdidas que hemos enfrentado, algo que ha ocurrido son cambios, inevitablemente. Y cuando hablo de pérdidas y de duelos, puede ser una pérdida y un duelo de una muerte significativa, pero también me gustaría que pensáramos, por ejemplo, en las enfermedades en las que nos ha tocado acompañar o las enfermedades que hemos sufrido nosotros, en los cambios que hemos hecho a veces de casa, en los cambios de ciudad, en los cambios de trabajo, si alguna vez nos hemos quedado sin trabajo, en fin, todas esas situaciones han requerido cambios y esos cambios han puesto en juego mucho de nosotros mismos. Es muy importante revisar en todos esos cambios, en dónde estamos en este momento. ¿A qué me refiero? Las pérdidas generan una serie de emociones y de sentimientos negativos, impactantes, de shock, que vamos superando. Sin embargo, se pueden quedar ciertos rezagos, ciertas situaciones no resueltas. Para que esos cambios sean fructíferos en esta edad que tenemos, en estos 50 y tantos y más que tenemos, los que estamos en este momento conectados, pues tenemos que pensar esos cambios en dónde me han colocado y en dónde estoy colocada en este momento. ¿Qué pasó con esos sufrimientos, esas situaciones que viví en esas pérdidas de cualquier tipo que hayan sido? Y si esos cambios me están generando algo verdaderamente fructífero para mi vida. ¿Cómo sé que algo es fructífero? ¿Cómo sé que lo que estoy viviendo, que los cambios que voy realizando conforme voy madurando, conforme voy avanzando en edad, cómo sé que son fructíferos?
Uno, porque me conectan con la vida. En esta frase que decíamos, ese crearse a uno mismo constantemente implica estar conectado con la vida de muchas formas. Si lo que he hecho, si lo que estoy haciendo a partir de esas pérdidas o después de esas pérdidas me conecta con la vida, me conecta con lo bueno de la vida, voy bien. Eso no significa que no duela, pero voy bien. Estoy parado en un buen lugar. Tengo que revisar a dónde me llevaron esos cambios y a dónde quiero que me lleven. Porque otra manera de saber si son fructíferos o si al revés, si estoy en un plano negativo, es si esos cambios no me están dejando en momentos de culpa y de miedo. La culpa y el miedo son muy comunes después de una pérdida, les digo, de cualquier tipo. Entonces puede ser que esos cambios que realicé me estén un poco atorando en esos sentimientos. Si lo que estoy haciendo me está conectando o me está enraizando a miedos y a culpas, allí no es. Puede ser que necesite ayuda profesional, puede ser que necesite la compañía de gente que me quiere, la compañía en cuanto a la escucha, al consejo, etcétera, pero definitivamente si hay culpa y miedo, hay que moverse y hay que ver qué cambios son los que quiero hacer. Y eso es algo también muy importante. En este momento de mi vida en donde estoy, ¿qué quiero que suceda? ¿Qué cosas quiero que sigan sucediendo? ¿Y qué estoy haciendo? Apenas hoy leía yo una frase que decía, si no te entusiasma tu futuro, lo que tienes que revisar es tu presente. Y este presente está lleno de cambios que hemos vivido y que seguimos haciendo. Entonces, parte importante de los duelos en esta edad son los cambios y hacia dónde me conducen y hacia dónde estoy realizando acciones para que los cambios sigan siendo positivos. Un segundo punto es los hubiera. Fíjense que se habla poco de los hubiera, porque hay una frase que dijo Superman, el Christopher Reeve, que decía que lo que hacía a Superman un héroe no eran los superpoderes, sino lo que había hecho con ellos. ¿Qué tiene que ver esto con los hubiera? Se habla poco de los hubiera, yo creo que por una cuestión también cultural, porque en México tenemos una frase de que el hubiera no existe, ¿no? Sí, no existe en el sentido de que es algo que no pasó, pero sí existe en el sentido de que es algo que si brota, que si lo pienso, ay, y si hubiera hecho esto, ay, y si hubiera vivido en tal lugar, ay, si mejor me hubiera casado con fulano, ay, y si hubiera tenido hijos, ay, y si hubiera, etcétera, 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 lo que quiera. Esos hubiera existen en función de ilusiones perdidas o de opciones que no se siguieron. Entonces existen y pueden ser situaciones hipotéticas que simplemente a veces nos pasan por la cabeza y ya, pero pueden ser también situaciones que están allí haciendo ruido. Dicen que las pérdidas más fuertes son las de los hijos, que esa es la pérdida más dolorosa por antinatural, la pérdida más difícil de superar. Yo creo que si la segunda no son los hubiera, están muy cerquita. Esos hubiera, como les digo, nos conectan con todas esas situaciones que quizás hubiéramos deseado, que quizás nos ilusionaron y que por alguna razón no hemos logrado integrar adecuadamente o que quizás todavía de pronto nos hacen ruido. A veces esas cosas que no se realizaron, yo sé que decimos, bueno, pues son responsabilidad nuestra, sí, sí es cierto,
hay cosas muchas cosas, o la gran mayoría de las cosas que nos pasan, que nos han pasado son responsabilidad nuestra. Pero también es cierto que hay algunas situaciones que se vivieron o que se han vivido en función de lo que otros, a veces quienes tenían que protegernos, quizás no lo hicieron, por la razón que sea. Quizás no nos dieron opción de algo, quizás no nos permitieron tal decisión, en fin. Y entonces se vuelve una especie de enojo. Esos hubieras se pueden convertir, esas ilusiones que no se realizaron se pueden convertir en enojos muy fuertes. ¿Por qué es importante revisar y enfrentar los hubiera? Porque necesitamos recuperar esos superpoderes. ¿A qué me refiero con esos superpoderes? Eso que cada uno de nosotros ha tenido para llegar a donde está en este momento. Todas esas pérdidas de las que hablamos primero, los cambios, etcétera, eso hubiera que de alguna manera pasamos y que hemos ido dejando a un lado, pero que quizás a veces aparecen, obviamente que forman parte de eso que es nuestra historia. Pero esa historia necesita ser sanada. Esa historia necesita ser abrazada. Y la mediana edad, la madurez, tiene la maravilla de darnos una serie de experiencias muy valiosas, pero todavía un buen tramo por recorrer en el que podemos sanarnos, en el que podemos ser solidarios con otros a partir de las propias situaciones que hemos vivido. Necesitamos abrazar nuestra historia con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho reconocimiento. Yo los invitaría a que vieran cuáles son esos superpoderes que tienen ustedes. La empatía, la bondad, la intuición, la persistencia, qué sé yo, hay una cantidad de cosas maravillosas que hemos tenido para salir adelante. Y eso que hemos tenido, que tenemos para salir adelante, forma parte de nuestra historia. Necesitamos abrazar nuestra historia como está, con lo que hemos hecho y con lo que nos faltó hacer, con lo que hemos tenido y con lo que nos hubiera gustado tener, con lo que hemos realizado y con lo que nos hubiera gustado realizar. Tenemos que amar profundamente esa historia, abrazarla con todo el alma, porque es nuestra, porque solo nosotros sabemos todo lo que hay detrás. Y es una lucha personal, es un reconocimiento personal. No caigamos en una tentación muy sutil en esta época de likes y de agradarle a todo mundo y de etcétera, etcétera. De pronto puede haber, sin darnos cuenta en nuestros logros, un deseo de que siempre los demás nos reconozcan. Hay cosas que son nuestras, que nosotros las avanzamos, nosotros las vivimos y son solamente nuestras. Si nos las reconocen, pues qué bien, ¿no? Eso siempre es gratificante, pero no lo busquemos, no caigamos en esa sutil tentación. Y tenemos que abrazar esa historia porque en la medida en que la abracemos, vamos a poder también nosotros amarnos, entendernos y edificarnos mejor para un futuro, de aquí a lo que venga, lo que sigue. Hay una canción muy bella de Silvio Rodríguez que se llama Solo el amor, si pueden escúchenla, que dice, debes amar la vida que va en tus manos, debes amar tu arena hasta la locura, y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor madura lo que perdura, solo el amor convierte en milagro el barro. Sigamos convirtiendo en milagros nuestra vida diaria, en esos pequeños milagros que nos hacen tener una buena compañía y ser una buena compañía con otros. Aprendamos a amar nuestra historia, a aceptarla, a quererla y a seguirla construyendo, regresando a ese punto 1. Y el tercer punto que me gustaría comentar, quiero tomar esta frase de Viktor Frankl.
No es el sufrimiento en sí mismo el que hace madurar al hombre, sino lo que el hombre hace con ese sufrimiento, el sentido que le da. Y miren que si alguien sabía de sufrimiento era Víctor Frank, el creador de la logoterapia que sobrevivió a los campos de concentración. Miren, yo creo que madurar es aceptar el dolor. Cuando decimos aceptar el dolor, yo no me estoy refiriendo a ser masoquista o a regodearnos en el dolor, no. Me refiero a que, vuelvo a lo que decía hace un momento, en una época de likes y de gustarle a todos y de agradar y de mostrar siempre nuestra mejor cara, etcétera, etcétera, el dolor no es atractivo, pues no. Y se entiende, o sea, acabamos de decir pues, que hay que tratar de estar bien, que hay que amar de nuestra vida, que hay que hacer cambios para edificarnos, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay una realidad muy clara. No todo tal vez nos deje de doler. No todo quizás lo superemos al 100%, no. Quizás haya cosas que nos van a seguir haciendo ruido. Quizás haya cosas que siempre allí van a estar como una cicatriz. ¿Se acuerdan aquella vacuna que se ponía antes, la de la viruela, creo que se ponía en el brazo? Y pues que al principio dolía mucho, después dejaba de doler, pero al final, pues ahí estaba la cicatriz. Creo que hay que entender que hay situaciones con las que simplemente hay que aprender a caminar. En este abrazar nuestra historia, hay que aprender a seguir caminando y aceptar aquello que está allí, que quizás a veces nos duele, nos hace llorar en privado, nos trae recuerdos dolorosos, pero simplemente aprender que están allí, no cargarlo, dejar que caminen allá a un lado como una compañía que se quedó ahí, pero que no me está obstaculizando. La escena más clara para esto es esa película de Una mente brillante, la vida de John Nash que interpretó Russell Crowe y que tiene una escena muy bonita, él es esquizofrénico y entonces llega un momento en que él entiende que hay ciertas compañías que no existen, pero también se da cuenta que no puede dejar de verlas, que están allí y van con él a todos lados. Él entendió que él tiene una enfermedad y que esas presencias están allí. Y entonces se despide de ellas amablemente y las deja que caminen. Pero ya no las carga, ya no las escucha, ya no las mira. Simplemente sabe que están ahí, pero él sigue caminando, caminando y haciendo lo que tiene que hacer. Ojalá que esas cosas que quizás no podamos superar del todo, que quizás nos hagan ruido, que quizás de alguna manera siguen apareciendo como sombras, etcétera, no se queden allí obstaculizándonos, sino que seamos capaces de caminar hacia donde nosotros queremos, hacia donde nosotros deseamos. Les deseo una feliz madurez, una feliz vida llena de paz, llena de retos y llena de muchas cosas por vivir y muchas cosas por dar que nos den esperanza. Muchísimas gracias. Al contrario, Lupita, muchísimas gracias a ti, que yo me quiero quedar con tres cosas. Yo quiero quedarme con estos fantasmas que debemos aprender a tener ahí a un lado. Cuando nos han robado un coche, ¿no? O cuando hemos perdido a un ser querido, a una amiga. El coche siempre lo vamos a recordar porque a lo mejor tenemos una foto o tenemos una foto con la amiga o con el amigo o con el familiar. Ahí están, pero caminan con nosotros. No los cargamos, no nos recodeamos con ese dolor que además nos puede llevar a la culpa, al miedo o al enojo, que es lo que verdaderamente paraliza. No dejemos los hubiera. A partir de ahorita les proponemos
que ya no haya hubieras. Esos hubieras, como nos dijo Lupita, hay que curarlos, pero que lo que viene hacia adelante ya no vuelva a traer un hubiera. Y lo que me encantó es esa frase que dijo Lupita: si no te motiva tu futuro, algo no estamos haciendo bien en el presente, y seguramente porque son muchos duelos, muchas heridas, muchos creencias limitantes que no nos dejan avanzar. Pues Laura, déjanos la tarea y ciérranos la sesión, por favor. No, bueno, hoy hemos estado muy emotivas, ¿eh? Está Sí, bien, me sí. gusta. Bueno, pues para continuar con este trabajo de la maestra Lupita, pues me gustaría que nos quedáramos con identificar no solo estos duelos, como decíamos, del coche o de la pérdida de alguien, pero hay otros que también existen y que la tarea va a ser darnos cuenta que están, porque también los sentimos y a veces no identificamos de dónde vienen, como la jubilación, ¿no? Este cambio o cambiar esta carrera profesional que no se dio y que nos quedamos con esa añoranza, o incluso la seguridad financiera. A veces pensamos que tenemos ya el futuro asegurado y viene la vida y nos dice que no. O la salud física, una enfermedad de alguien importante o de nosotros mismos, ¿no? La relación de pareja con estas separaciones, estos divorcios, o cuando nuestros hijos crecen y se van, dejando este famosísimo nido vacío que ya decíamos que algunos dicen que ya no es tan real porque se quedan mucho tiempo, pero en algún momento se van, ¿no? Distanciamiento, pérdida de una amistad que era entrañable, un familiar que de repente las cosas cambiaron y nos duele que no esté. Incluso el tiempo, ese tiempo que dijimos, ¿por qué no lo aproveché? ¿Por qué no hice? Tantito de los hubiera que nos comentaron, pero que finalmente son parte de nuestra historia y hay que abrazarla. Y como lo menciona la maestra Lupita, estos cambios también en las creencias, en las formas de ver o valorar la vida, las situaciones que nos pasan, y cerrando incluso con esta pérdida de la identidad. De repente hay un vacío existencial que nos quema y que nos lleva a extremos. Pero bueno, tarea identificar, ¿hay alguno de estos duelos que estoy viviendo? Para poderlo reconocer y activar estos superpoderes que nos menciona la maestra Lupita para seguir adelante con la vida, porque me encantó ese cierre de feliz plenitud. Hagámoslo que sea así. Y bueno, Patti, pues con esto nos despedimos y esperamos que nos acompañen el próximo miércoles, misma hora, mismo canal, y que también nos sigan en nuestra página, que ya conocen, por favor. Si por algo no pudieron estar aquí, adelante, síganos acompañando allá. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.